La segunda tarea se refería a tomar conciencia de las consecuencias. Esta medida se construía para realizar un muestreo de la inclinación espontánea de un sujeto a considerar las consecuencias de acciones. Al sujeto se le presentan 4 situaciones hipotéticas en las que surge una tentación de transgredir la convención social ordinaria. En un segmento, el protagonista cobra un cheque en un banco y el cajero le da demasiado dinero. Se le pide al sujeto que describa cómo puede evolucionar la situación y que indique los pensamientos del protagonista antes de emprender una acción y cualesquiera pensamientos o acontecimientos subsiguientes. La puntuación del sujeto refleja la frecuencia con la que sus respuestas incluyen una consideración de las consecuencias de elegir una determinada opción. En esta tarea, la puntuación de Elliot fue incluso superior a la del grupo control. La tercera tarea, el procedimiento de solución de problemas con medios y fines. Se refiere a la capacidad de conceptualizar los medios eficaces de conseguir un fin social. Al sujeto se le ofrecen 10 situaciones diferentes y debe concebir medidas apropiadas y efectivas para alcanzar un determinado objetivo con el fin de satisfacer una necesidad social. Por ejemplo, hacer una amistad, mantener una relación romántica o resolver una dificultad ocupacional. Al sujeto se le podría plantear el caso de una persona que se muda a un nuevo vecindario, donde hace muchos y buenos amigos y se encuentra como en su casa. Después se le pide al sujeto que elabore un relato describiendo los acontecimientos que llevaron a este resultado positivo. La puntuación es el número de actos efectivos que conducen al resultado. Elliot obtuvo unos resultados impecables. La cuarta tarea se refería a la capacidad de predecir consecuencias sociales de acontecimientos. En cada uno de los 30 apartados de la prueba, el sujeto observa un panel de una tira cómica que muestra una situación interpersonal y se le pide que elija los otros 3 paneles, el que ilustra la consecuencia más probable del panel inicial. La puntuación refleja el número de elecciones correctas. Elliot no fue diferente de los sujetos normales de control. La quinta y última tarea, la entrevista de criterio moral de resultado normalizado, una versión modificada del dilema de Haynes, tal como lo diseñaron Kohlberg y colaboradores. Concernía al estadio de desarrollo del razonamiento moral. Al sujeto se le explica una situación social que plantea un conflicto entre 2 imperativos morales, y se le pide que indique una solución al dilema y que proporcione una detallada justificación ética para aquella solución. Por ejemplo, en una de tales situaciones, el sujeto ha de decidir y explicar si un determinado personaje debe robar o no un medicamento para impedir que su mujer muera. La puntuación emplea criterios de estadios explícitos para asignar a cada criterio de la entrevista un nivel específico de desarrollo moral. La puntuación de la entrevista de criterio moral de resultado normalizado sitúa al sujeto en uno de 5 estadios sucesivamente más complejos de razonamiento moral. Estos modos de razonamiento moral incluyen niveles preconvencionales. Estadio 1, Estadio 1, orientación de obediencia y castigo. Estadio 2, propósito e intercambio instrumentales. Niveles convencionales. Estadio 3, acuerdo y conformidad, interpersonales. Estadio 4, acuerdo social y mantenimiento del sistema. Y un nivel postconvencional. Estadio 5, contrato social, utilidad, derechos individuales. Los estudios sugieren que a los 36 años de edad el 89% de los varones norteamericanos de clase media se han desarrollado hasta el estadio convencional de razonamiento moral y el 11% han alcanzado el estadio postconvencional. Elliot alcanzó una puntuación global de 4/5, lo que indicaba un modo de pensamiento moral convencional tardío y postconvencional temprano. Este es un excelente resultado. En resumen, Elliot tenía una habilidad normal para generar opciones de respuesta a situaciones sociales y para considerar espontáneamente las consecuencias de opciones de respuesta determinadas. También poseía una capacidad para conceptualizar los medios para alcanzar objetivos sociales, para predecir el resultado probable de situaciones sociales y para efectuar razonamientos morales a un nivel de desarrollo avanzado.
Los resultados indicaban claramente que la lesión en el sector ventromediano del lóbulo frontal no destruía los registros de conocimiento social, tal como se recuperaban bajo las condiciones del experimento, mientras que los resultados conseguidos por Elliot estaban de acuerdo con sus puntuaciones elevadas en las pruebas convencionales de memoria e intelecto. Contrastaban mucho con la defectuosa toma de decisiones que exhibía en la vida real. ¿Cómo podía explicarse esto? Interpretemos la espectacular disociación sobre la base de varias diferencias entre las condiciones y exigencias de estas tareas y las condiciones y demandas de la vida real. Analicemos estas diferencias. Con excepción de la última tarea, no se podía que se hiciera una elección entre las opciones. Era suficiente inventar opciones y consecuencias probables. En otras palabras, era suficiente para razonar completamente el problema, pero no era necesario que el razonamiento concluyera con una decisión. El resultado normal en esta tarea demostraba la existencia de conocimiento social y de acceso a éste, pero no decía nada a propósito del proceso de elección en sí mismo. La vida real tiene una manera de forzarle a uno a tomar decisiones. Si uno no sucumbe a este forzamiento, puede resultar tan indeciso como Elliot. Esta distinción queda mejor ilustrada por las propias palabras de Elliot. Al final de una sesión, después de haber producido una abundante cantidad de opciones para la acción, todas las cuales eran válidas y realizables, Elliot sonrió, aparentemente satisfecho con su rica imaginación, pero añadió: y después de todo esto, yo seguiría sin saber qué hacer. Aunque habíamos utilizado pruebas que requerían que Elliot efectuara una elección para cada apartado, las condiciones habrían diferido todavía de las circunstancias de la vida real. Solo habría estado tratando en el conjunto original de limitaciones, no con las nuevas limitaciones resultado de una respuesta inicial. Si se hubiera tratado de la vida real, para cada opción que Elliot ofrecía, en una situación dada, hubiera habido una respuesta desde el otro lado, que habría cambiado la situación y habría requerido un conjunto adicional de opciones por parte de Elliot, lo que hubiera conducido todavía a otra respuesta y a su vez a otro conjunto de opciones que se le pedían, y así sucesivamente. En otras palabras, la evolución progresiva, abierta e incierta de las situaciones de la vida real faltaba en las tareas de laboratorio. Sin embargo, el propósito del estudio de Jeffrey Sever era establecer la situación y la accesibilidad del propio conocimiento de base, no el proceso de razonamiento y decisión. Debo señalar otras diferencias entre la vida real y las tareas de laboratorio. El marco temporal de los acontecimientos que se consideraban en estas tareas estaba condensado en lugar de ser real. En algunas circunstancias, el procedimiento en tiempo real puede requerir mantener información, representaciones de personas, objetos o escenas, por ejemplo, en la mente por periodos más prolongados, especialmente si salen a la superficie nuevas opciones y consecuencias y precisan comparación. Además, en nuestras tareas, las situaciones y las preguntas sobre ellas eran presentadas casi completamente a través del lenguaje. Con gran frecuencia, la vida real nos enfrenta con una mezcla mucho mayor de material gráfico y lingüístico. Nos enfrentamos a personas y objetos, a visiones, sonidos, olores, etc., a escenas de intensidades variables y a cualquiera narraciones verbales o pictóricas que creamos para acompañarlas. Dejando aparte estas deficiencias, habíamos hecho progresos. Los resultados sugerían claramente que no debíamos atribuir el defecto de Elliot en la toma de decisiones a falta de conocimiento social, o a un acceso deficiente de dicho conocimiento, o a un deterioro elemental del razonamiento, o todavía menos a un defecto elemental en la atención o en la memoria funcional en relación al procesamiento del conocimiento factual que se precisa para tomar decisiones en los dominios personal y social. El defecto parecía instalarse en los estadios finales del razonamiento, en o cerca del punto en el que debe darse la elección o la selección de respuestas.
En otras palabras, fuera lo que fuera que iba mal en la parte final del proceso. Eliot era incapaz de elegir de manera efectiva, o bien no podía elegir en absoluto, o bien elegía mal. ¿Recuerda el lector de qué manera derivaba de una tarea determinada y pasaba horas apartado de la misma? Cuando nos enfrentamos a una tarea se abren ante nosotros una serie de opciones y debemos seleccionar correctamente nuestra ruta y una y otra vez, si queremos mantener el objetivo. Eliot ya no podía seleccionar dicha ruta. ¿Por qué no podía? Era lo que necesitábamos descubrir. Ahora estaba seguro de que Eliot tenía muchísimo en común con Phineas Cage. Sus carencias de comportamiento social y de toma de decisiones eran compatibles con una base de conocimiento social normal y con la conversación de funciones neuropsicológicas de orden superior, tales como memoria convencional, lenguaje, atención básica, memoria funcional básica y razonamiento básico. Además, estaba seguro de que en Eliot el defecto estaba acompañado por una reducción en la reactividad emocional y en los sentimientos. Con toda probabilidad, el defecto emocional también estaba presente en Cage, pero la crónica no nos permite estar seguros. Podemos inferir al menos que carecía del sentimiento de vergüenza, dado su empleo de lenguaje soez y su ostentación a las propias desgracias. También tenía yo la fuerte sospecha de que el defecto de emoción y sentimiento no era un espectador inocente, junto al defecto en comportamiento social. Las emociones confusas contribuían probablemente al problema. Empecé a pensar que la sangre fría del razonamiento de Eliot le impedía asignar valores diferentes a opciones diferentes, y hacía que el paisaje de su toma de decisiones fuera desesperadamente plano. También podía ser que la misma sangre fría hiciera que su paisaje mental fuera demasiado cambiante y discontinuo durante el tiempo necesario para efectuar selecciones de respuesta. En otras palabras, quizá hubiera un defecto sutil y no un defecto básico de la memoria funcional que pudiera alterar el resto del proceso de razonamiento requerido para que surgiera una decisión. Fuera como fuese, el intento de entender tanto a Eliot como a Cage prometía un acceso a la neurobiología de la racionalidad.